Dios les bendiga. El tema que hoy vamos a ver se llama Fe a prueba de fuego. Y antes de poder soltar la palabra del Señor, quisiera que supiéramos, ¿sí? ¿Cuál es el significado de fe en hebreo? El significado de fe en hebreo es emuná, y es fidelidad, firmeza, seguridad y confianza activa. Proviene de la raíz amán, que es la misma de la palabra amén, y denota apoyo, solidez y lealtad. Otra palabra que también tenemos que saber su significado en hebreo es prueba. Prueba en hebreo se traduce con una sola palabra, pero existen varios términos o matices específicos. Entre los principales está nisayón o nasa. Significa desafío, prueba o intento. Proviene de la raíz que significa elevar. La prueba no es para castigar, sino una oportunidad para revelar el verdadero potencial y elevar el carácter. En hebreo, para eso es la prueba, para formar y forjar el carácter de una persona y ver la capacidad hasta dónde ha llegado. Es como si tú subieras un escalón y cada vez que subes un escalón vas viendo cuánta fuerza tienes para soportar y subir cuántas escaleras. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos un desafío, una prueba. Es lo mismo que sucede. Otra palabra es baján, que se utiliza para referirse a examinar o escudriñar. Implica una evaluación profunda para verificar la calidad, pureza o veracidad de algo, como probar metales preciosos. Otra palabra es bejiná. Es el término más utilizado en la actualidad para referirse a un examen escolar o una prueba de capacidad. Su objetivo es medir cuánto sabe o de qué es capaz una persona. Otra palabra que tenemos que tomar en cuenta es fuego. Lo que significa fuego en hebreo es seraf. Su raíz primaria es estar y la causa es poner en fuego. Su significado es arder, asolar, cocer, consumir, destruir, fuego, incendiar, prender, quemar. Amén. Otra palabra es esh. Este término encierra varios significados espirituales muy profundos. Presencia divina, que se asocia frecuentemente con las manifestaciones de Dios, como la zarza ardiente, representado por santidad y poder. 2. Purificación. Simboliza un fuego que limpia y refina el alma, eliminando las impurezas. 3. Destrucción y pasión. Representa el juicio divino, pero también la fuerza y el fervor espiritual. Estas son los tres significados espirituales que significa eso: presencia divina, purificación, destrucción y pasión. Vamos a hablar un poquito acerca de José de Egipto. José fue el hijo del patriarca Jacob y Raquel. Es una figura central de la Biblia en Génesis 37 al 50. Es conocido como el soñador por su capacidad divina para interpretar visiones de esclavo y prisionero en Egipto. Pasó a ser el segundo al mando como gobernador de Egipto, salvando la región de una hambruna histórica y reuniendo a su familia y el pueblo de Dios. La vida de José enseña a los creyentes a mantener una fe inquebrantable y una integridad moral intachable, incluso en medio de la adversidad, la traición y la injusticia. Su historia revela que Dios tiene un propósito soberano detrás del sufrimiento y que el perdón genuino siempre triunfa sobre el rencor. Aquí podemos ver que la palabra, nos habla en José de una fe inquebrantable, nos habla de una integridad, nos habla de una moral intachable y nos habla de la actitud que nosotros tomamos en medio de la adversidad.
ya sea que haya traición o injusticia. ¿Cuál es la actitud que como hijos de Dios nosotros tomamos? José tomó la actitud correcta. Vamos a ver un poquito acerca de ciertas situaciones que suceden en la vida de una persona. Y eso tiene mucho que ver con lo que sucede en nuestra vida día a día. Aquí podemos ver la soberanía y el propósito divino de Dios, porque Dios permitió que José pasara ciertas dificultades para definir su destino. O sea, lo que él pasó no fue nada más porque sí, sino tenía un propósito en las manos de Dios. Y este propósito lo comprendió José al final del trayecto, de todo lo que había vivido y de hasta dónde Dios lo había llevado. Él pudo entender que el Señor estaba en el control de su vida. José pudo transformar las malas intenciones de otros en un bien mayor. A pesar de todo lo sucedido, su confianza siempre estaba puesta en Dios. Amén. Él tenía una integridad moral que siempre la presentó delante de Potifar, delante del faraón y delante de toda la gente que le rodeaba. Esta integridad moral, a pesar de ser vendido como esclavo y sufrir falsas acusaciones, José se mantuvo fiel a sus principios y a Dios. Su rechazo a la tentación en la casa de Potifar. Y este es un modelo de pureza y obediencia hacia Dios. Muchas de las veces las personas cuando se ven en una situación toman decisiones apresuradas e incluso pueden dejar de tener esa integridad moral. Pero José se mantuvo en esa integridad moral y lealtad al Señor. El poder del perdón. Cuando José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos por traicionarlo, eligió perdonarlos y restaurar la relación. Su actitud se refleja en el amor y la gracia. Esto es porque nosotros tenemos libre albedrío. Tú puedes decidir el camino que tú vas a tomar, el camino que tú vas a elegir. Y ese camino que tú elijas es el camino que te va a representar ante los ojos de Dios. Amén. Génesis 37:28 NBLA dice así: pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José de Egipto. Si nosotros nos ponemos a analizar la situación de José, él iba a alcanzar a sus hermanos. Nunca se imaginó que sus hermanos lo fueran a echar un pozo y quisieran deshacerse de él, quisieran matarlo. José nunca se imaginó que sus hermanos fueran capaces de venderlo por unas monedas de oro y estar escuchando todo lo que ellos estaban planeando decirle a su papá. Si nosotros analizamos esta situación, podemos entender que José en ese momento estaba pasando por una angustia, por una aflicción, por un temor, miedo a no saber qué va a pasar con él, si sus hermanos lo van a vender o no. Tristeza, porque, pues, ¿cómo mis hermanos me están vendiendo? ¿Me van a separar de mi papá? Y también desilusión, decepción. ¿Por qué? Porque nunca pensó que sus hermanos, que son de sangre, le hicieran eso. Y entonces todas estas emociones se mezclan. ¿Cuántas veces en la vida de un creyente pasan estas cosas? Se mezclan las emociones. No sabes qué va a pasar mañana. Te llega una situación
Y en ese momento que te está llegando esa situación, no sabes cómo actuar, no sabes cómo reaccionar. Y es cuando nosotros tenemos que aprender a ser como José, tomar la calma. Es muy difícil ver a sus hermanos recibiendo dinero y regalándolo. O sea, y digo regalándolo porque ninguna moneda vale lo que vale un ser humano. Entonces, imagínense, se lo llevan y ellos recibiendo el dinero y pensando en lo que van a hacer para que no sean descubiertos. Por eso es importante que nosotros mantengamos la calma. Ahora, podemos también imaginarnos que José, al ser vendido, queda a esclavitud de los ismaelitas, pero cuando pasa a la esclavitud de los egipcios, pues nosotros no sabemos cómo haya sido su vida dentro de ese lugar, porque si nosotros vemos estas imágenes y buscamos en libros cómo eran maltratados los esclavos, podemos ver que eran golpeados, los mataban de hambre, les daban comida de lo más bajo y, y sufrían demasiado como esclavos. Entonces, imagínense que de ser un hijo, José consentido, mimado por su papá, eh, lleno de amor por su padre, pasa una situación en donde es todo lo contrario, dolor, dificultades, golpes, ver todo lo que él veía, pues para nadie creo que sea fácil. Génesis 39:4-6 NTV dice así. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. ¿Por qué le agradó a Potifar José? Porque José era íntegro, porque José, a pesar de que él estaba en una situación difícil, de angustia, de aflicción, de necesidad, a pesar de todo eso, él se mantuvo firme y confiado en Dios. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos firmes en el Señor y no dudamos que el Señor va a responder, el Señor responde porque nuestra mirada está puesta en el Señor. Y aquí el Señor, ¿qué hizo? Favoreció a José. ¿Por qué lo favoreció? Porque lo sacó del lugar a donde él estaba encerrado junto con todos los demás esclavos. Y lo puso a cargo de toda su casa, Potifar. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer, porque él era una persona responsable de todo lo que tenía a cargo, de todo lo que le dejaba Potifar. Era una persona en la cual Potifar podía confiar, podía delegar sus cosas, sus bienes, todo lo que él tenía. Amén. Génesis 39:20 PDT dice así. Entonces lo agarró y lo puso en la prisión donde metían a los prisioneros del rey y José quedó encarcelado. Aquí, lamentablemente, José vuelve a quedar encerrado a causa de otra situación más en su vida, que es cuando la esposa de Potifar intenta seducirlo a él para llevárselo a su cama y entonces
es cuando al negarse él, es cuando ella comienza a decir mentiras y es llevado José a ser encarcelado junto con los demás esclavos que tenían un servicio dentro de la casa de la gente noble o plebeya. En este caso, como Potifar, como el faraón. Entonces, cuando nosotros vemos esa situación de José, que otra vez es llevado a la cárcel, acusado por algo que no hizo, ¿sí? Vemos otra situación difícil, en donde su corazón se pudo haber endurecido. Las emociones se encuentran. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando una persona es culpada sin, eh, sin que sea culpable, la persona comienza a pensar el por qué, si yo no hice nada, si yo no me he portado mal, ¿por qué me está pasando esto? Y es lo primero que piensa una persona. José se preguntaba y quedaba consternado porque él había rechazado a la mujer de Potifar. Mas, sin en cambio, en ese momento se había levantado un falso testimonio en contra de él. Realmente la situación de José no era nada favorable. Génesis 41 al 23 NBB dice así: mucho tiempo después, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos que servían al rey de Egipto hicieron algo que los ofendió. 2 y 3 dice así: por eso el faraón se enojó con ellos y los mandó a la misma cárcel en donde estaba José, es decir, en la casa del capitán de la guardia. Estuvieron presos un buen tiempo y el capitán de la guardia designó a José para que los atendiera. Cierta noche cada uno de ellos tuvo un sueño. Aquí podemos ver en la imagen a José hablando con ellos y ellos pues estaban platicando de que habían tenido un sueño. A la mañana siguiente, José los notó tristes y deprimidos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tristes?, les preguntó. Ellos le contestaron: cada uno de nosotros tuvo un sueño anoche y no hay quien nos interprete los sueños. El primero en contar su sueño fue el jefe de los coperos. En mi sueño vi una vid con 3 ramas que brotaron, florecieron y luego dieron racimos de uva madura. Yo tenía la copa del faraón, entonces tomé las uvas y las exprimí en la copa del faraón y se las serví. Ese fue el sueño del copero. Si tú hubieras estado en lugar de José, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras tenido esa paciencia, esa calma, esa actitud para poder hablar con los que estaban ahí, encarcelados junto con él? ¿Cuál sería tu actitud? Entonces José le dijo: esta es la interpretación del sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días el faraón te va a sacar de la cárcel y te pondrá nuevamente en tu cargo de copero. Por favor, apiádate de mí cuando hayas vuelto a gozar del favor del faraón y pídele que me saque de aquí. Yo soy un hebreo que fue raptado de su tierra y ahora estoy en la cárcel sin haber hecho nada para merecer este castigo. Cuando el jefe de los panaderos vio que el primer sueño tenía un significado tan bueno del copero, también le contó el sueño a José. Y entonces le dijo: mi sueño es de esta manera: lleva 3 canastos de pan sobre la cabeza. El canasto encima estaba lleno de deliciosos productos de pastelería, hechos especialmente para el faraón. Pero vinieron las aves y se lo comieron. Entonces José dijo: los 3 canastos son 3 días. De aquí a 3 días el faraón te quitará la cabeza, colgará tu cuerpo de un madero y las aves comerán tus carnes.
3 días más tarde, el faraón hizo una fiesta para celebrar su cumpleaños. Invitó a todos sus funcionarios y a todo el personal de su palacio. Mandó a buscar al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Así que los sacaron de la cárcel y los llevaron delante del faraón. Entonces el faraón colocó de nuevo al jefe de los coperos en su cargo, tal y como lo había dicho José, pero mandó a ahorcar al jefe de los panaderos, tal y como lo había también mencionado José. Sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó por completo de José. En estos pasajes podemos ver cómo Dios provocó la forma de sacar de la cárcel a José a través de estos siervos de Faraón que habían sido encarcelados y que a través de la interpretación de los sueños, Dios le dio a José, porque al mandar un mensaje a Faraón que nadie podía interpretar, tuvieron que mandar a traer a José para que el mismo José lo hiciera. Y esta fue una forma en que Dios utilizó para que posteriormente, cuando el faraón tuviera un sueño y tuviera que ser interpretado, fuera el mismo José quien lo interpretara. La interpretación de los sueños de Faraón por José. Génesis 42, 17, 24, Reina Valera 1960, dice así: entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que el río subían 7 vacas gruesas, carnes y hermosas, de hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas eran aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas a menuda devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano son 7 años de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en donde toda la tierra de Egipto va a ser abundante. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Lo que le estaba diciendo José era que él sembrara para que el día que llegara la hambruna no le llegara a Egipto. Pero nadie le pudo descifrar esa interpretación del sueño. Por eso Dios utilizó a José para que a través de esa interpretación él saliera de donde estaba encarcelado, pero también lo pusiera en un lugar de honor. La palabra de Dios dice que Él es el que promueve y Él es el que te da honor delante de los hombres. Por eso es que a José le dio honor delante de los hombres.
Amén. También dijo, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para que las ciudades tengan mantenimiento y guarden todo lo que han proveído todos estos años en alimento. Y esta provisión será el depósito para el país, para los 7 días de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá hambre. José había dado un mensaje de parte de Dios sobre lo que vendría. Pero lo más impactante es que José pudo haber dicho, yo no voy, que se lo descifren. Pues a mí me vinieron a meter a la cárcel injustamente. José siempre actuó de una manera noble, de una manera prudente y nunca se dejó llevar por sus emociones o por lo que estaba pasando en ese momento. José, a pesar de las diferentes pruebas en su vida, que fueron temor, angustia, aflicción, dolor, tristeza, etcétera, nunca dejó que sus emociones gobernaran su vida. Siempre tuvo la plena confianza en Dios, demostrando con esto la identidad que José tenía como hijo. Nosotros tenemos que reflejar la identidad como hijos de Dios. Gálatas 4, 6 al 7, LBLA, dice así, y porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Amén. Ahora bien, todo en la vida debe de ser una balanza. Si la balanza se va inclina más para un lado, va a haber un desequilibrio. Lo mismo si se va para el otro. Eclesiastés nos habla, Eclesiastés 3 nos habla de que todo tiene su hora, que hay un momento para cuando las cosas ocurren. Hay un momento para nacer, para morir, para plantar, para arrancar lo plantado, para matar, para curar, para destruir, para construir, para reír, para llorar, para estar en luto, para tener fiesta, para esparcir piedras, para recogerlas, para abrazarse, para separarse, para intentar, para desistir, para guardar, para tirar, para rasgar, para coser, para callar, para hablar, para el amor, para el odio, para la guerra, para la paz. Todo tiene un tiempo. Y toda la vida que nosotros vivimos es una balanza. José tuvo su enfoque a pesar de las situaciones que vivió. Nunca dejó de ver a Dios sobre todo lo que sucedía. Su convicción estaba en Dios, no en la situación, no en su necesidad, no en sus posesiones. José tenía muchas responsabilidades para poner su enfoque en cualquiera de ellas. Veía posesiones lujosas que pudieron haberlo apartado de su enfoque en su Creador y Dios del cielo y de la tierra. José no le perturbaron las cosas que le pasaron porque él no permitió que eso que estaba afuera entrara adentro. José se mantenía firme. La fe de José no estaba puesta en sus posesiones, por eso pudo superar cada obstáculo que se presentaba en su vida. Cuando nos referimos a las posesiones, quiere decir dinero, propiedades, hijos, cónyuge, padres, salud, trabajo, es todo lo que tú posees. Esas son las posesiones. Si tú pones primero las posesiones antes que Dios, el enemigo jamás tendrá un segundo, te dejará un segundo para descansar, porque estarás pasando de una situación a otra. Por ejemplo, hoy tu automóvil está bien, pero mañana tus familiares se enferman.
Y cuando tus familiares se enferman, tus negocios están bien. O cuando tus negocios están bien, tus familiares se enferman. Y así sucesivamente. Si tu fe, tus convicciones están puestas en tus posesiones, Satanás seguirá visitándote, poniéndote en tentación. Cualquier cosa aparte de Dios son posesiones, tu salud, tu dinero, tus propiedades, etcétera. Todo lo que capture tu atención es una posesión. Por eso es que Satanás trata de provocar lo que hizo con José, meterlo en angustia, en desesperación, en temor al futuro, en tristeza, en aflicción, en duda, en ira, porque de esa manera puede desenfocarte de Dios y muchas veces el creyente corre primero a esa posesión en lugar de a Dios. Muchas de las veces corres más con tus amigos, con el hermano, con los padres o con cualquier persona antes que a Dios. O simplemente está pasando una situación y en lugar de tú doblar rodillas e hincarte, pedirle al Señor y hablar primero con Dios, lo primero que hacen es correr. Y no está mal ir a donde está la situación, pero nosotros tenemos que recordar que hay un Dios que siempre está dispuesto a ayudarnos, que siempre está dispuesto a defendernos y que nunca nos va a abandonar. Amén. Su convicción de José no estaba en una situación, en sus posesiones, estaba puesta en el Creador, en el Dios de Israel, de Jacob y de Abraham. Cuando Satanás sabe que si tu fe está puesta en el proveedor o en las situaciones o posesiones, ¿sí? Él va a tomar la decisión de perturbarte o no perturbarte. Porque cuando él sabe que tu fe está puesta en el proveedor, él sabe que haga lo que haga, no va a poder perturbar tu paz, tu tranquilidad. Y esto es porque Satanás sabe que no puede tocar otra cosa más que tus posesiones. ¿Por qué crees que cuando viene una situación se te descompone el coche, te pasó un problema con los hijos, de momento se te voltearon los padres, de momento sucedió una mala noticia, cualquier situación, el enemigo va a tratar de que tú voltees a ver hacia la situación para distraerte y pierdas el enfoque en Dios. Y esto también lo podemos ver, no nada más en José, lo podemos ver en Job 1:20 al 22 NTV dice así. Job se levantó y rasgó su vestido en la señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía. Y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Si tú lo perdieras todo, ¿seguirías alabando a Dios como lo hizo Job? Porque cuando viene la situación, lo primero que hacemos es, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasa si yo te sirvo? ¿Por qué, Señor? Si yo todo el tiempo estoy ahí, voy a la iglesia, estoy ahí contigo, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué estoy enfermo, Señor? ¿Por qué tengo esto? Estamos reclamándole a Dios en lugar de orar y alabar al Señor. Porque muchas veces perdemos el enfoque de lo que Él hizo atrás, de cuántas veces te libró, de cuántas veces hizo cosas para ti. Y se nos olvida todo lo que Dios hizo anteriormente. Y empezamos a probarlo. Porque el hecho de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Es una manera
de tentar a Dios, de probar a Dios, cuando Dios nos ha dado vida, nos ha salvado de situaciones que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y solamente porque en ese momento estamos pasando ciertas pruebas, ciertas situaciones que están probando nuestra fe, a veces le reclamamos a Dios. Otra de la fe que nos habla la palabra es la de Abraham, Génesis 22, 1, 2 NTV. Un tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Abraham conocía a Dios. Abraham sabía quién era Dios. Y él sabía que Dios era bueno. Por eso él obedeció, porque él conocía a Dios. La pregunta es, ¿tú conoces a Dios? Porque una cosa es pronunciar la palabra, hablar la palabra, leer la palabra, orar, y otra cosa es conocer a Dios. Abraham sabía que Dios no le quitaría a su hijo. Y aún y cuando así fuera, él sabía que Dios era Dios y él sabía por qué lo haría. Pero él conocía al Señor. Porque incluso dentro del mismo contexto de Abraham, le decía a la gente, espérenme aquí, mi hijo y yo volvemos. No dijo yo vuelvo, dijo mi hijo y yo volvemos. Ahorita volvemos. No dijo volveré. A veces las palabras dicen mucho. Vivir fuera de la verdad de donde tu luz proviene es vivir fuera de Dios. Job 2:6 NTV dice así. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. La pregunta, ¿a quién estás sirviendo? ¿A las posesiones o a tu Dios? ¿A dónde está tu enfoque? ¿En Dios o en lo que tienes? ¿A quién corres primero cuando algo sucede? ¿A tus posesiones o a Dios? ¿En quién confías? ¿En tus posesiones o en Dios? Y tus posesiones también puede ser tu inteligencia, tu sabiduría, no la de Dios, tu sabiduría, tu inteligencia, tu destreza, no la de Dios. Si tu fe está en tus posesiones, el enemigo podrá atacar tus posesiones, pero si tu fe está puesta en el proveedor de tu posesión o de tus posesiones, el enemigo no tiene acceso a ti. Romanos 10:10 JBS dice así, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón creemos para justicia, pero si el corazón no cree, aunque digas 20 versículos, el corazón no lo está creyendo, por lo tanto no cuenta como justicia, aunque lo confieses con tu boca. Debe de creerlo tu corazón y confesarlo con tu boca. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que sembrar en nuestro corazón. Esto significa que el creyente que cultiva la palabra en su corazón está haciendo crecer a Dios dentro de él. Y entonces el enfoque del creyente
va a ser hacia Dios y no hacia sus posesiones. Muchas veces el creyente ora, pero dice la palabra, no saben cómo orar, por eso oran mal y no reciben. Muchas veces llega la situación y lo primero que haces es, Señor, sáname, sáname, Señor, dame dinero, Señor, compone esto, restaura el otro. Pero ni siquiera le hemos adorado, ni siquiera le hemos agradecido a Dios. Nos volvemos como el Internet. Cuando llega un mensaje en el WhatsApp, rápido y contéstame rápido y llega rápido. Pero para ver la manifestación de Dios tenemos que cultivar el corazón, tenemos que cultivarlo. De esa manera podemos hacer notar que somos hijos verdaderos de Dios. Por eso es que nosotros debemos primeramente agradecer a Dios, porque cuando tenemos vida las cosas pueden solucionarse. Pero cuando no tenemos vida ya no hay nada que hacer. Y es más importante la vida. Amén. Proverbios 4:23 RB 1960 dice así, sobre toda cosa guarda, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Guarda tu corazón, porque de tu corazón salen los malos pensamientos, los temores, las divisiones, las contiendas, los malos pensamientos, la inmoralidad. Todo eso nos habla la palabra. Guarda tu corazón. El versículo enseña que debemos proteger nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones, ya que ellos fluyen en nuestras acciones y el rumbo de nuestra vida se va a dirigir hacia donde nosotros tengamos el enfoque de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Es muy importante. En la vida todos vamos a tener malos momentos. No hay nadie que no vaya a tener malos momentos. Pero algo sí es seguro. Cuando vienen esos malos momentos, el creyente se acerca más a Dios. Y cuando todo está bien, el creyente, ay, voy a orar, pero un ratito. Voy a leer la Biblia, pero un ratito. Mañana hago esto, mañana hago el otro. Pero ¿qué tal cuando viene una situación difícil a nuestra vida? Ayunamos, nos tendemos en el piso, nos ponemos de cabeza. Y es cuando viene la situación, ¿por qué no hacerlo todo el tiempo? Entonces, cuando tú no haces una disciplina de Dios, cuando tú solamente lo buscas cuando hay una necesidad, entonces solamente lo único que tú estás haciendo es leer, es hablar, pero no hay una ejecución. Y cuando tú oras y le dices al Señor, Señor, dame esto, dame el otro, dame aquello, Señor, sáname, restáurame, Señor, por favor, y Dios no te lo concede, ¿cuál es tu actitud?
¿Le agradeces o te molesta o le reclamas? Cuando Dios es Dios y Él sabe por qué hace las cosas. Y entonces, cuando las cosas vienen y tú ayunas y tú te acercas a Dios y tú le hablas y tú te metes con Dios, Dios está haciendo un acercamiento a Él. Pero lo más increíble es que tu fe está siendo probada. Dios está probando tu fe para ver si realmente ante esa situación eres capaz de alabarle y de adorarle así como hizo Job. Dios me dio, Dios quitó, alabado sea el Señor. Que a pesar de que tú estés en un momento donde estés quebrantado, quebrantada, puedas alabar al Señor y puedas agradecer porque Dios te ha dado vida, porque Él ha hecho cosas maravillosas anteriormente. Todas las pruebas que nosotros pasamos son lo que nosotros tenemos día a día. Si nuestra fe no es puesta a prueba, nosotros no crecemos espiritualmente. Cada vez que tú pasas una prueba, si te das cuenta y miras hacia atrás, eres más fuerte. Las cosas ya no te tiran tan fácilmente. Tu fe prevalece porque el Señor sostiene esa fe. Cuando las personas o el creyente evaden la fe, evaden las pruebas, perdón, entonces no podrán crecer, porque todos los recursos los van a obtener, pero fuera de la ayuda de Dios. Y esos recursos que van a obtener van a ser sin paz. Cuando tú tienes algo con la ayuda de Dios, la paz va a prevalecer en tu corazón, en tu vida y en todo lo que tú realices. Satanás sabe y conoce tu calidad de tiempo con Dios. Sabe y conoce si tu corazón está inclinado a las posesiones que tú tienes. Satanás sabe si compartes ese tiempo que tú tienes con Dios. Si tú te volteas atrás y recuerdas cuántas veces tú te hiciste uno con Dios, respóndete a ti mismo. Porque Dios quiere que seamos uno con Él. Lo más impactante es que muchas veces nosotros permitimos que la aflicción, que el anhelo por las cosas materiales nos obstruyan para una buena comunicación con Dios. Realmente Satanás conoce cuáles son las debilidades de cada quien porque las ve, no porque las sepa, sino porque manda a espiarnos. Y él espera pacientemente a ver cómo reaccionamos. Por eso es que muchas de las veces el enemigo nos ataca y nos ataca y nos ataca, porque nosotros le mostramos debilidad cuando nosotros
nos inclinamos ante lo que tenemos y no ante el Dios que sostiene lo que tenemos y que nos ha dado lo que tenemos. Dios nos pide una fe genuina, así como se la pidió a Abraham, lo probó, así como a Job lo probó, así como a José, y todos y cada uno de ellos llegaron al lugar a donde estaban, porque creyeron, porque no quitaron el enfoque de Dios, porque no se fijaron en lo que tenían. ¿Quién te dio a tus hijos? Dios. ¿Quién te dio a tu pareja? Dios. ¿Quién te dio a tu familia? Dios. ¿Quién te dio el trabajo? Dios. ¿De quién es todo? De Dios. Nada tenemos. Todo viene de Él. Entonces, a quien tenemos que ver es al proveedor de todas las cosas. Y cuando nosotros vemos al proveedor, en lugar de ver las cosas que tenemos o las posesiones o la situación, entonces nuestra confianza crecerá y podemos derribar muchas cosas en nuestra vida, porque tendremos la capacidad para obedecer a Dios, la capacidad para confiar en la autoridad que Dios tiene. Recordemos que el corazón es donde Dios habita. Es el punto de comunicación entre nosotros. La palabra del Señor dice que la fe es un asunto del corazón del hombre. Todo parte del corazón. ¿Y qué es eso? Significa que no tenemos que poner la mirada en lo que nos rodea ni en las posesiones, sino en aquel que nos dio la vida. Que nuestra confianza debe de estar ahí. Por eso es necesario renunciar a muchas cosas, vaciarnos de muchas cosas y poner a Dios en primer lugar, sabiendo que Dios tiene el control de toda nuestra vida, de la vida de nuestros hijos, de la vida de nuestras familias. A Él no se le sale nada de control, de tu trabajo, de lo que pasa hoy en día.